comienza en Éxodo a partir del capítulo 2, versículo 7. Y al final vamos a estar orando por el hijo de la hermana América, que hoy lo van a visitar para que el Señor siga glorificándose en su vida. Amén. Hijo de la hermana América. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Agradecida con el Señor por esta oportunidad. Amén. Que sea el Señor añadiendo bendición en su palabra y en nuestras vidas. Amén. Fíjense, algo me tocó, como estaba diciendo mi hermana Eliana, estar analizando el libro de Éxodos, del capítulo 2, versículo del 7 en adelante. Amén. Pero, fíjense algo, cuando vamos a hacer como quien dice un breve análisis aquí, porque cuando estamos hablando del libro de Éxodo, nos estamos refiriendo a la palabra Éxodo significa salida, que narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Entonces, amén. Antes de comenzar como tal con la lectura de la palabra, quisiera que nos ubicáramos en el contexto para más o menos tener idea de qué es lo que vamos a estar hablando, ¿ok? Entonces, cuando hablemos, hablemos un poco del contexto en cuanto a lo que sucedía en ese momento. Para ese tiempo, el pueblo de Israel se estaba multiplicando de tal manera, por lo que el faraón, motivado a ello, le manda a que todas las mujeres que dieran a luz en ese momento, los hijos varones fueran matados y solamente quedaran lo que eran las niñas. Y aquí surgió en mí una interrogante: ¿por qué solo las niñas y los varones no? Pero ya no había Entonces, escasez. para ellos en ese momento, el pueblo de Egipto consideraba una amenaza que nacieran varones, ya que ellos podían levantarse en armas contra ellos. Entonces, una forma de debilitarlos era de que la generación de hombres pues no se diera. Entonces, para ese momento, eso era lo que sucedía. Ahora bien, les invito a que leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir del versículo Proverbios capítulo 2. Aquí Proverbios capítulo 2, del 6 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya ven que Proverbios, Éxodo, perdón. Ya va. Perdón, mis hermanos. Proverbios. Ok. Entonces tenemos aquí en Éxodo 2, versículo, vamos a estar leyendo lo mejor del 6 en adelante, del 6 al 10, lo vamos a estar leyendo. Y dice: y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte a un ama de los hebreos para que éste críe al niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del faraón: lleva al niño y críalo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén.
fíjense aquí, analizando estos versículos, yo decía, wow, es bastante sorprendente, ¿no? Analizando acá los versículos, vemos, para este momento, vemos cómo Moisés fue arrojado a las aguas por su mamá, fue arrojado a las aguas. ¿Por qué? Porque ya se había, como quien dice, cumplido el tiempo de que ella lo resguardara. Entonces ya no lo podía ocultar más. Lo arroja a las aguas, el cual se fue por una cesta por el río, y observamos allí cómo la hermana de Moisés lo iba viendo a lo lejos. Al mismo tiempo en que se observa que la hija del faraón, que aún sabiendo de que este niño era hebreo, vemos aquí la misericordia de Dios, porque ella lo toma sabiendo de que su procedencia era hebrea. Y aquí observamos de que la misericordia de Dios está en todo tiempo y en todo momento. Que aún y cuando ella sabía la procedencia de él, que podía haber hecho cualquier otra cosa, pues se cumple el propósito de Dios que tenía para la vida de Moisés. Vemos la misericordia de Dios en todo instante, en todo momento de nuestras vidas, y esto yo creo que se ve ratificado no solo en ese momento ni en ese tiempo, sino en nuestras vidas, que el propósito que tiene Dios para con nosotros pues se cumplirá. Ahí Moisés, en medio de esa travesía, le hubiese sucedido cualquier cosa. Hubiese sido comido por algún animal, se hubiese volteado la cesta, pero no era la voluntad de Dios. No era el propósito que Dios tenía para con la vida de Moisés. Hasta este punto, ¿alguno quiere opinar algo? Ok. ¿Sí? Amén, hermana. Amén. También es curioso que, oye, ellos estaban cuidando al niño desde que nació, pero ya después de 3 meses no lo podían cuidar más, porque tarde o temprano lo iban a descubrir y el niño iba a ser asesinado. Entonces ellos no sabían qué iba a pasar con el niño cuando lo colocaron en el río. Sin embargo, como dice mi hermana, todo es un plan de Dios. Pero me llama la atención es cuán perfecto quedó todo. Porque, y la habilidad de la niña, de la hermana de Moisés, porque ella se quedó observando qué pasaba con el niño. Y ella fue testigo de todo. Ella vio cuando la hija del faraón lo agarró, cuando las doncellas se la llevaron, vieron que era un niño, y enseguida la niña se acerca y le dice, si quieres te traigo a una madre hebrea para que lo críe. O sea, tuvo mucha habilidad también porque Dios estaba metiendo su mano. Entonces, al final de esta situación, el niño queda con su madre y de paso le están pagando a la madre por cuidar a su propio hijo. Oye, qué tremendo, Dios es bueno. Amén, amén, mi hermana, así es. Aquí observamos la astucia y la habilidad, es más, inteligencia de la hermana de Moisés. Al ver que el niño fue rescatado por la hija del faraón, ella se aproxima rápidamente y le ofrece esa nodriza hebrea para que fuera criado. Es decir, que Moisés no solamente se cría con la cultura hebrea, sino bajo el seno familiar, porque era su propia madre que estaba allí al pendiente de él. Amén. Posteriormente, cuando él crece, ¿verdad? Y que ya él crece, es devuelto a la hija del faraón. Esta lo adopta como su hija y le da el nombre de Moisés, el cual significa sacado de las aguas. Amén. Entonces, vemos allí que Dios hace todo totalmente perfecto. Para Dios no hay equivocaciones en nada. Si seguimos leyendo en el versículo 11
del 11 al 15 nos dice de la siguiente manera: y en aquellos días aconteció que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un varón egipcio que había en aquellos días aconteció que creció Moisés y salió de sus hermanos y vio sus cargas y observó a un varón egipcio que hería a un hebreo de sus hermanos y miró todas las partes y viendo que no parecía haber nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió el día siguiente y viendo a los 2 hebreos que reñían, dijo al malo: ¿por qué hieres a tu prójimo? Vamos a dejarlo hasta allí para seguir analizando. Ya adulto Moisés, ¿verdad? Observamos aquí que ya adulto Moisés, él visita a sus hermanos hebreos, porque, o sea, ya él sabía de dónde venía. Y se da cuenta que todos ellos sufrían por lo que le hacían los egipcios, pues. Ellos eran maltratados, sabemos que los hebreos para ese momento eran maltratados, obligados a hacer trabajos forzosos, y él al ver eso, me imagino que su corazón se entristeció, pues, al ver cómo eran maltratados, todo lo que le hacían, me imagino que su corazón se entristece, se pone chiquitico al ver lo que ellos vivían. Y es aquí donde él mata a un egipcio y lo esconde debajo de la arena. ¿Qué piensan ustedes que pasaría en la mente de Moisés al ver lo que estaba sucediendo con sus hermanos egipcios? Yo me imagino que su corazón se puso chiquitico, pero ¿qué creen ustedes? Bueno, mi hermano. amén. Yo me imagino que él continuamente veía el maltrato de los egipcios hacia los hebreos. Y llegó un punto en el que explotó y mató a este hombre. Como dices tú, no era fácil ver que él estaba Pero no era hermano de sangre desde como su tu tío y yo, comodidad, sino pero hermanos ver de que sus hermanos egipcios, estaban los siendo hermanos venezolanos, maltratados. pues. Además que sucede algo así como había como Otros esclavos, o xenofobia, sea, otros. como que los egipcios ya no querían a los hebreos y se Claro, aprovechaban son sus de amigos. estas cosas. Amén, mi hermana. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Él en el momento que comete el acto, él piensa que nadie lo estaba viendo, pues él lo comete y piensa que ya ocultándolo, enterrándolo, pues nadie se iba a enterar. Pero aquí en el versículo 11, en el versículo 11 dice: y en aquellos días aconteció que crecido ya Moisés, pero no es en el 11, es más adelante. Bueno, vamos a leer todo de aquí. Crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó que un varón egipcio que hería a un hebreo de sus hermanos y miró a todas partes y viendo que no parecía haber nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él pensó que nadie lo había observado y salió el día siguiente y viendo a los hebreos que reñían dijo al malo: ¿por qué heres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a los egipcios, como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Aquí se ratifica que no hay pecado oculto, que bajo cielo y tierra no hay nada oculto, y menos delante del Señor. Así que todo aquel que crea que si está haciendo lo malo y no va a salir a la luz, pues está muy equivocado, porque sabemos que delante de Dios
pues no hay nada oculto. Y aunque nosotros quisiéramos ocultarlo ante los hombres, pues el Señor lo sabe todo. Él conoce nuestros corazones, Él conoce todo, absolutamente todo de nosotros. Entonces, pues en este sentido, Moisés pensaba pues que nadie se había dado cuenta de lo sucedido. Pero es importante que observemos que no hay nada sobre la faz de la tierra que no salga a la luz. Y que el Señor pues está allí para que nosotros, en medio de todas las cosas, podamos rectificar. Amén. ¿Qué piensan ustedes aquí? Hermana, yo quería decir algo, y que eso que hizo Moisés es algo importante en el transcurso de su vida. Porque una de las debilidades de Moisés es que él era muy impulsivo. Por impulso mató a este hombre. Y más adelante vemos que cuando él le da la peña, que eso lo vamos a ver más adelante, también fue un impulso. Esto fue lo que hizo que no entrara a la tierra prometida. Entonces, ahora lo llevo a nuestro contexto. Nosotros tenemos debilidades, nosotros tenemos flaquezas, virtudes, pero muchas veces hay debilidades que si nosotros no le ponemos freno, de una vez que la identificamos, ellas nos pueden sacar del propósito de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar y decir, mira, esto me está afectando, yo tengo que erradicarlo de mi vida para que esto no sea de tropiezo. Ya cuando Moisés le dio a la peña, ya no hubo oportunidad de decir, Señor, pero es que me equivoqué. El Señor le dijo, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Y muchas veces nosotros, El Señor si le no dijo corregimos a que la tiempo, tocara y podemos él no hacer la cosas tocó, que el él lo Señor después va a golpeó. decir, mira, ya no. Como decirte ¿Por cuando, qué? Porque por ya yo te ejemplo, di eres oportunidad grosero. para que Yo corrigieras digo, eso. Neita, no lances Y las no estoy cosas. hablando que nos va a Y de mandar para repente el tú vas y infierno las ni nada de eso, lanzas. sino que No pueden es ser algo que tú quieras ser grosero, consecuencias sino que es si algo que no ya está en corregimos ti, que tú y nos tienes que pueden controlarlo, ser de lo que está diciendo tropiezo tu más tía. adelante. ¿Sí me entiendes? Y es una de las cosas que yo Controlarse y analizo en refrenar esto tu que carne. estamos viendo de Porque es como Moisés, dice tu tía, de es que algo que tenía una sentimiento, tú debilidad no lo quieres hacer como un y pecado. Pero que cuando tú lo haces hay de que esa manera, trabajar en esa cuenta como debilidad pecado, que porque nosotros estás tenemos. siendo grosero. Es así, mi hermana. Constantemente, pues nosotros tenemos que estar en una autoevaluación, estar Sí, pero si no me dan evaluándonos palabra no voy a qué decir nada. estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo Creo que la y hermana cómo nos Jessica está viendo el Señor. no ve. Anhelamos estar delante de la presencia de Dios, ¿Cómo se muestra? pero ¿será que Así como sale en tu pantalla. estamos totalmente preparados para estar delante de la presencia de Dios? Recordemos que Él quiere una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. Y a veces nosotros con nuestras propias concupiscencias nos alejamos de lo que Dios quiere con nosotros. Y es ahí donde tenemos que tener esa evaluación constante, esa evaluación en donde no solamente esté la evaluación, sino que nos permita corregir, y de esa manera, en la medida que corrijamos, pues no solo vamos a ser de bendición para las personas que estamos a nuestro alrededor, sino que vamos a estar creciendo de manera constante en las cosas del Señor. A veces observamos que por ciertas situaciones, nos estancamos. Y nos estancamos porque no acatamos ni seguimos las normativas que el Señor quiere que sigamos. Y es allí donde caemos en situaciones que no nos permiten avanzar, y nos sentimos a veces frustrados porque, oye, yo tengo tanto tiempo quizás en la congregación, tengo tanto tiempo y no he podido hacer las cosas de una mejor manera. Y es aquí donde el Señor nos invita a que busquemos la forma de evaluarnos, corregir y avanzar. Que de lo malo, pues saquemos la parte positiva y podamos avanzar hacia el objetivo que es el que Dios quiere. Y vemos allí, como decía nuestra hermana Eliana,
que Moisés era impulsivo y esa cualidad pues no entra en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hay cosas que simplemente tenemos que quitar, porque ni siquiera el Señor lo va a hacer, sino que ya nos corresponde a nosotros como personas quitar para que Él pueda prevalecer. Es como un 50 y 50% que pone el Señor, y pues el otro 50 lo tenemos que poner nosotros para que sea ese 100, y de esa manera pues hacer su voluntad. Esa impulsividad de Moisés en un momento determinado lo llevó a hacer este tipo de cosas que sabemos que no estaban bien, pero también analizamos un poco cómo podía él sentirse, porque como ya sabemos, pues él fue criado por su madre y por más que sea, pues tenía la cultura de los hebreos. A pesar de haber crecido con los egipcios, él tenía sembrada lo que era la cultura del pueblo hebreo. Entonces, podemos ver allí que también pudo haber una mezcla de sentimientos en los cuales él se dolió de lo que les estaba sucediendo a ellos en ese momento. Claro, no es justificable. Amén. Jessy, el hermano Gabriel y el hermano José creo que levantaron la mano hace rato. Amén, amén. Perdón, no lo vi. Amén. No, sí, hace rato que estaban hablando mis hermanas, yo decía, "Berro, pero este hombre de repente se da cuenta que no hay nadie. Pero entonces, ¿acaso te olvidas de Dios? O es que Dios no te está viendo." Y entonces se da cuenta nada más de lo terrenal. Es tremendo, porque si fuiste una persona criada por hebreo, obviamente que fuiste criado bajo enseñanzas y doctrinas que hay un Dios que existe, que todo lo ve. Pero también sé que fuiste enseñado bajo las doctrinas y creencias egipcias, porque estabas en Egipto, eras prácticamente un príncipe. Entonces veo aquí, cuando se habla en la palabra, una persona fragmentada. Entonces tenía como decimos, una doble personalidad, la egipcia y la hebrea. Entonces en este momento de la historia, cuando él hace el asesinato, comete asesinato, o sea, es el egipcio, el que mata, el que cree que nadie lo ve, que él es el todopoderoso, como ya lo hemos venido estudiando, el que yo soy una deidad, voy a cometer asesinato y nadie va a darse cuenta. Y es que acaso cuando vemos el egipcio que no aparezca en la fila, no se van a dar cuenta. Entonces él olvidó todo esto. Amén. Amén, mi hermana, bienvenida. No se escucha, mi hermana. La hermana, bienvenida. Bienvenida, tienes el micrófono encendido. Ahora sí, pero no escucho nada de lo que están leyendo, no sé qué pasa. Ahora, mi hermana, ¿sí escucha? Sí, ya escuché bien. Amén, mi hermana. Bueno, nos estamos relatando en esta parte de que para Dios no hay nada, para Dios no hay nada oculto. Nosotros a veces tenemos que incluirnos todos, ¿no? Porque a veces nos suele suceder una vida de apariencia, que quizás tener pecados por allí ocultos, pensando que nadie lo va a saber, y subestimamos de que Dios todo lo sabe y que todo lo ve, que quizás mi hermano no lo pueda saber o cualquier persona del común no lo pueda saber, pero para Dios no hay nada oculto. Para Dios nada puede ser oculto. Amén. Y como sabemos, todo pecado trae consecuencias. Y aquí vemos las consecuencias que esto carrió a la vida de Moisés. Una vez que el faraón se entera
de todo lo que sucedió aquí, Moisés es perseguido para ser matado. Entonces, él huye. Aquí lo vemos en el versículo, vamos a terminar de leer hasta el 15, que dice: y salió al siguiente día, y viendo 2 hebreos que reñían, dijo: malo, ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo el faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Entonces vemos que todo pecado trae consecuencias, y estas consecuencias pues son negativas para nuestras vidas. Es aquí donde nosotros tenemos que evaluarnos y ver que es necesario que nos mantengamos firmes delante del Señor. Firmes. Dice la palabra que mire que el que quiera estar firme que no caiga. Por eso tenemos que estar velando, debemos de estar allí fervientes al Señor, pegaditos a Dios, para no caer, porque no estamos exentos de eso. Pero sí tenemos que estar como que constantemente allí corrigiendo, constantemente velando, constantemente buscando de la presencia de Dios para podernos mantener. Porque no es fácil, mis hermanos. Son muchas las cosas que están en este mundo que en un momento determinado pueden ser una conchita de mango. Pero si nosotros nos mantenemos allí pegaditos al Señor, nos mantenemos allí fervientes al Señor, créanlo, porque Él está allí para ayudarnos. Él dice que le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y también nos dice que con cada prueba pues nos va a dar la salida. Entonces, pero si nos mantenemos allí, unidos al Señor, pegaditos a Él, créanlo que no vamos a caer fácilmente. No vamos a caer fácilmente. Y si podemos caer, o si en algún momento llegamos a caer, pues automáticamente nos vamos a levantar, porque ahí está la mano del Señor, que ha prometido tenernos y sostenernos de su mano por siempre. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿quieren acotar algo? Que nos está acabando el tiempo. Llegamos hasta aquí. ¿O alguien quiere acotar algo? ¿Nadie? La hermana Noemí levantó la manito. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y estaremos orando para despedir y orando por la petición de la hermana América. Amén. La hermana Noemí que levantó la manito. Gloria a Dios. No, amén, estoy aplaudiendo cuando terminaste de hablar. Se nos acabó el tiempo. Entonces si nos ponemos a hablar, hay gente que se tiene que ir a trabajar. Donde no brille su nombre, amén, mi hermano. ni lengua ni raza oramos que no le asombre, de noche o de día. Su luz no reposa, su gloria florece como una rosa. Llena está